Hola amigos y amigas, vamos a comentar en esta oportunidad uno de los capítulos del caso Freddy Carrión. Quiero invitarles a todos y todas a que se suscriban a este canal porque iniciaremos una serie de programas en los que comentaremos algunas situaciones de la coyuntura político-jurídica a nivel nacional. En este caso seguiremos revisando lo que sucede con el caso Freddy Carrión. Y en esta oportunidad tenemos lo que ya se ha dado por confirmarse en la Corte Nacional el precedente sobre el lapsus de formalidad y el error informático. ¿A qué se refiere esto? Como todos recordarán, se denunció que Freddy Carrión fue detenido por la fiscal Mayra Soria el día 16 de mayo a las 14:20 en la clínica Atlas. Es decir, que él no huyó, que no hubo ninguna persecución. Sin embargo, se dijo que había flagrancia. Recordemos que la flagrancia tiene que ver con que sea una persona perseguida mientras huye, ¿sí? Podemos ver, todos observamos este video donde la fiscal Mayra Soria lo detuvo a Freddy Carrión por el delito de incumplimiento del toque de queda, no por ningún delito de abuso sexual, mientras él se encontraba inconsciente. Todos recordamos eso. A la vez también recordamos que la fiscal general del Estado forjó la fecha para que suceda esta detención y pudimos observar que la fiscal general supuestamente delegó a la fiscal Soria con una providencia el 16 de mayo a las 10 horas para que concurra la fiscal Soria a la clínica Atlas a las 14:20 a detener a Freddy Carrión. Cuando pusimos el código QR que todos pudimos revisar aquí, esa delegación no se había dado. La fiscal señaló en su momento que lo hizo de forma oral y que eso es permitido, que no hay ningún problema mandar a detener a alguien oralmente. Entonces, por esa razón es que compareció Freddy Carrión, Priscila Schettini específicamente, esposa de Freddy Carrión, a proponer un habeas corpus en la Corte Nacional de Justicia. Este habeas corpus recayó en primera instancia en los jueces David Hacho, Carlos Pasos y Wilman Terán. Fueron los jueces nacionales que conocieron de este habeas corpus en los que se reclamaba por las circunstancias mencionadas la detención ilegal que les mencionamos. Quiero señalarles que aquí es donde nace el llamado lapsus de formalidad y error informático. Por favor, ¿qué les parece, compañeros, esta primera parte? Bueno, yo quisiera continuar con lo que dice Richard, porque es muy importante que entendamos la gravedad de esta sentencia. Como todos pudimos escuchar, Richard nos hizo un recuento de por qué se propuso el habeas corpus. Se propuso el habeas corpus porque primero hubo el forjamiento de un documento que delegó a Mayra Soria para las investigaciones. Con base en esa delegación, Mayra Soria priva de la libertad al señor Freddy Carrión, y lo hace ella, y no que no es deber de la policía, de la fiscalía, por si acaso, sino de la policía, pero lo hace ella. Entonces se supone que el momento que ella detiene a Freddy Carrión ya estaba autorizada por la Fiscalía General del Estado, lo cual no es cierto, porque este documento aparece que recién le firman el 17, es decir, un día después de que le detienen a Freddy Carrión. Sin embargo, frente a esto, ¿qué dice el tribunal? El tribunal, conformado por los doctores Hacho, Terán y Pasos, dice que es un lapsus de formalidad. Ahora, ¿qué es el lapsus? El lapsus es una equivocación que se comete por falta de atención. Ese es el lapsus. Y los lapsus que existen son el calami, es decir, cuando se produce un error al momento de escribir algo, y el linguis, es decir, cuando uno habla y se equivoca cuando utiliza una palabra. Pero el lapsus de formalidad no existe, ni en el diccionario, ni jurídicamente. ¿Y por qué es tan grave este concepto que se inventa la Corte Nacional? Conste que no estamos hablando de cualquier juez, estamos hablando de los más altos jueces de este país. Porque la detención, la privación de la libertad de una persona tiene formalidades estrictas. Es decir,
tienen que cumplirse a cabalidad cada una de esas formalidades para poder detener a alguien, para poder privar de la libertad a alguien. Entonces, el momento que la Corte Nacional dice, no importa porque es un olvido, lo que está es desconociendo la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos que exigen que la detención de una persona sea en estricto apego a la ley y a la Constitución. Entonces, la relevancia de decir no importa que no haya ninguna delegación el 16, porque fue un error de la Fiscalía y que se haya firmado el 17, mintiendo, porque en el documento dice que fue dada esa delegación el 16, no tiene ninguna relevancia, dice la Corte. O sea, en este país se puede detener ilegalmente a las personas sin que tenga eso ninguna consecuencia judicial. El otro punto que también es importante señalar es el tema de el principio de univocidad. Entonces, ustedes ven en la pantalla, en la sentencia que hace este tribunal, habla del principio de univocidad. ¿Para querer decir qué? Para decir que como la señora Mayra Soria es parte del despacho de la Fiscalía General del Estado, lo que hace la señora Mayra Soria es, y se entiende, hecho por la Fiscal General del Estado. Y ahí hay que decir una cosa que es bien relevante. Hay una cosa que se llama reserva de código, un principio que se llama reserva de código, sobre todo en materia penal. ¿Qué quiere decir? Que en materia penal las cuestiones no se hacen porque le interpreta el juez. Las cuestiones no se hacen porque creen que es así, sino que deben apegarse estrictamente a la ley. No hay ninguna norma en la ley que diga que el hecho de trabajar en el despacho de la señora fiscal general significa que las acciones que hacen ellos son acciones hechas por la fiscal general. Freddy Carrión tenía fuero de corte, es decir, la única persona que podría investigarlo es la fiscal general del Estado, no la persona que trabaje con ella, aunque sea de la misma oficina, aunque trabaje en el mismo despacho. Y por último se inventaron... Perdona, o sea que si el secretario jurídico de la presidencia dice que actúa en nombre del presidente de la República según este principio y según la Corte Nacional, sería como que actúa el presidente de la República. ¿Eso es lo que tú señalas? Exactamente. Eso es lo que dijeron los jueces. Eso es lo que dijeron y por eso la gravedad. Primero, eso no es el principio de univocidad. Ahí nuevamente se están inventando un concepto. Y además se está inventando un concepto en contra de lo que dice el lenguaje, sino que además es gravísimo, porque esto significaría que cualquier persona, como el secretario de la Presidencia de la República, actuaría a nombre del presidente de la República. La competencia la da la ley, no lo da lo que yo creo. Y con esto termino, que es otro elemento muy grave de esta sentencia dictada por los señores Terán, Hacho y Pasos, que son jueces de la Corte Nacional, que hablan de que en realidad se trató de un error informático el cambio en la fecha de la firma electrónica. Entonces uno se debe preguntar, ¿son adivinos? ¿Son expertos en informática? Porque, por supuesto, uno piensa que al estar la firma electrónica, eso es justamente señal de autenticidad de la fecha en que se firmó, no al revés. Entonces, hablar de un error informático que no lo alegó la Fiscalía, lo que indica es que había una intención más bien de cubrir ese tema, de decir, déjenlo a un lado porque no pasa nada, a costa de los derechos de Freddy Carrión. Entonces, la gravedad de este tipo de sentencias, que no le hacen ningún bien al país, que lo que muestran es más bien un compromiso específico de los jueces con una actuación política y concretamente con persecución en contra de Freddy Carrión, que es inocente y que ya lleva en la cárcel casi 9 meses. Entonces, esta es la gravedad de la sentencia dictada por estos jueces. Yo hasta ahí quisiera quedarme en este punto. Por favor, Angélica, indícanos qué sucedió después de que dictaron esta sentencia los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Hubo apelación? ¿No la hubo? ¿Por escrito? ¿De forma oral? Cuéntanos, por favor, un poco eso antes de proseguir. Bueno, una vez que se dictó, después de una accidentada audiencia, la sentencia, se presentó una apelación y la presentamos todos aquellos que presentamos el habeas corpus. Y además la presentó Freddy Carrión y la fundamentamos en ese momento. Entonces, es decir,
cuestionamos la sentencia dictada por este tribunal y ya veremos posteriormente lo que pasó. Esto nos va a comentar posteriormente Santiago. Gracias. Solo para contextualizar, entonces, vamos a ver lo que dijo el propio Freddy Carrión. Recordemos que la acción la propuso Priscila Schettini, Angélica Porras y 3 mujeres más. Eran las accionantes. Proponían el habeas corpus en favor de Freddy Carrión. Recordemos que se puede hacer eso en garantías constitucionales y voy a hacerles escuchar esta intervención que hizo en la sustentación de la fundamentación que, entre otros, hizo Freddy Carrión. Esto está en el canal Noticias MMS. Escuchemos, por favor, esta pequeña parte. Flagrancia. Si no existió flagrancia, no se me podía haber detenido. Y otro punto fundamental en el cual amparo este recurso de apelación tiene que ver con ese video, el cual se lo expuso, quedó en evidencia que la que me detuvo es la fiscal Mayra Soria y que ustedes han terminado convalidando. Realmente asusta el nivel de argumentación del máximo órgano de la Corte Nacional de Justicia cuando menciona un lapsus de formalidad. Un lapsus de formalidad. Las detenciones sin competencia, sin atribuciones, sin la facultad que le da un acto administrativo de la fiscal general a una fiscal que no tiene competencia para detener, mucho menos para investigar a una persona que goza de fuero, ahora se ha catalogado como un lapsus de formalidad. Y lo más grave, un documento forjado, fecha 16 de mayo, fechado 16 de mayo, pero firmado el 17 de mayo para el máximo órgano de la Corte Nacional de Justicia, es un error informático. Una boleta de encarcelamiento que no establece el tipo penal por el que ha sido detenido, un error informático. Realmente, este tipo de argumentaciones que no tienen nada de derecho, que no tienen ningún tipo de motivación legítima, lo único que va orientado es justamente a convalidar los errores de la Fiscalía General del Estado que inducieron engaño a un juez para calificar una flagrancia de abuso sexual cuando el hecho o la detención fue por violación de toque de queda. Hubiera sido y es necesario que el Tribunal de Alzada se pronuncie cómo se puede detener a una persona por violación de toque de queda, supuestamente como delito flagrante, y calificar la flagrancia por abuso sexual. En eso no se han pronunciado ni mucho menos han motivado aquella resolución que es diminuta y que no se compagina con las acciones, con los motivos de la acción presentada por el habeas corpus. Para finalizar, señor juez y señor juez ponente y señores jueces del tribunal, respecto a la sanción que intenta o que promueve el doctor Cacho, juez nacional, les quiero recordar, señores jueces del tribunal, que estamos en un recurso de apelación. Ustedes ya perdieron competencia, no pueden resolver a no ser que lo tenga que hacer el Tribunal de Alzada. Por más que se quiera sancionar a los abogados que han presentado, patrocinado la acción de habeas corpus, tendrá que hacerlo un tribunal de alzada. Yo creo que ese posiblemente se olvidó al doctor Cacho de que este es un procedimiento legal, reglado, de que no se puede pretender sancionar bajo intimidaciones a los abogados de la defensa, que rechazo como afectado a ese tipo de intimidaciones de un máximo órgano de la Corte Nacional y también del doctor Terán, que interrumpía a mi abogada, a la abogada accionante y no le permitía desarrollar su legítimo recurso a la apelación. Señores jueces, con esto quiero terminar. Estamos y hemos acudido a una instancia nacional en donde el criterio, el razonamiento de los jueces se entiende y se percibe que debía ser superior a los jueces de primera instancia. Pero realmente es decepcionante ver cómo una justicia se encuentra manipulada, presionada para favorecer los procedimientos. No remita, si usted está haciendo una alegación del recurso de apelación, por favor, concrétese a aquello. Señor juez ponente, estoy haciendo uso de mi derecho a presentar la apelación. O, si usted prefiere, indíqueme los términos que lo tengo que hacer para no molestar a su señoría, porque estoy No se ejerciendo trata de eso, mi le pedimos derecho. consideración, así como también hay consideración recíproca. La consideración le estoy dando porque no estoy siendo ofensivo, estoy diciendo la verdad, señor juez, que aquí el máximo órgano de administración de justicia acaba de inventarse el lapsus de formalidad, los errores informáticos para justificar manipulaciones de fechas y sobre todo forjamiento de documentos. Eso realmente constituye una vergüenza nacional. Hasta ahí mi recurso de apelación, señor juez. Recordemos efectivamente
¿qué es lo que pasó luego de esto? Se conformó un tribunal de segunda instancia para conocer esta apelación que formuló, entre otros, Freddy Carrión. Por favor, Santiago, cuéntanos qué sucedió con esto. Hola, Angélica, hola, Richard. Bueno, lo que sucedió es que los jueces del Tribunal de Alzada decidieron de forma sumamente rápida el curso de apelación y sobre la base de una serie de arbitrariedades e ignorancias respecto a las reglas a las cuales se someten las garantías jurisdiccionales. Una de las situaciones que llama la atención por las cuales rechazan el recurso de apelación es que señalan que el recurso de apelación no fue fundamentado por escrito. Aquí hay que tomar en consideración una situación. Primero, sí fue fundamentado. Angélica manifestó de que fue fundamentado de manera oral, Angélica como proponente, en mi caso como abogado de una de las proponentes y por parte del afectado, que es el doctor Carrión, quien tiene la facultad de acuerdo a lo que dice el 18 de la Ley Orgánica de Garantías. Entonces, sí hubo fundamentación y hubo la fundamentación de manera oral. Ahora bien, el tribunal no observó ni desvaneció ninguna de las argumentaciones que fueron realizadas por los 3 intervinientes que presentaron 3 recursos de apelación. Es decir, señalan que fueron imprecisas, pero bueno, hubieron incluso el desarrollo de varios puntos que tienen que ser tomados en consideración, que ni siquiera se refieren dentro de la apelación. Ahora bien, vamos al tema de la falta de fundamentación. Sí hubo fundamentación, pero dentro del recurso de apelación, en materia de garantías jurisdiccionales, ¿es necesario realizar una fundamentación? Si nos vamos al texto de lo que dice el 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, no es requisito la fundamentación, porque incluso nos lleva a que los jueces de apelación puedan entrar no solo a analizar las bases de la apelación o las bases en las que se fundamenta el recurso, sino incluso revisar nuevamente toda la acción jurisdiccional. Y eso lo ha dicho la Corte en sentencia. Y lo ha dicho la Corte Constitucional, manifestando incluso que el juez puede analizar vulneraciones que no han sido alegadas por las partes en primera instancia. Entonces, lo cual es una situación que evidencia un desconocimiento absoluto por parte de los jueces del más alto órgano de administración de justicia y que a mí me preocupan, porque si eso me dice un juez nacional con un desconocimiento y una ignorancia completa, ¿qué me puedo esperar de un juez de primero o de segundo nivel? Entonces llama muchísimo la atención porque incluso vulnera un principio base para el ejercicio de los derechos, en este caso el derecho a la defensa, la garantía del derecho a la defensa de recurrir. Vulnera un principio que no me pueden exigir más requisitos para el ejercicio de un derecho de los establecidos en Constitución y ley. ¿En dónde está que el recurso de apelación en materia de garantías jurisdiccionales tiene que ser fundamentado? Si incluso los principios que regulan las garantías jurisdiccionales en el 86.2 de la Constitución señalan que no se aplican formalidades de otros procesos en materias penales o materias no penales. Entonces, eso es absolutamente arbitrario y prepotente que se haya manifestado esta situación. Segunda situación que viola completamente el doble conforme y la posibilidad del ejercicio del derecho a la defensa es el hecho de que nos dicen, no fundamentó el recurso, pero no nos llaman a audiencia. Y no nos llaman a audiencia de estrados para escucharnos, para ejercer la garantía del derecho a ser oído. Y nos dicen no fundamentar. Cuando el 24 señala la necesidad de que se convoque a las partes para que sean escuchadas y para que se atiendan los argumentos de la apelación y otras deficiencias que pudieron haber sido cometidas por los jueces de primera instancia. Vulnera prácticamente el doble conforme, vulnera prácticamente el derecho a ser escuchado, a ser oído. Una tercera contradicción de los jueces del Tribunal de Alzada es que nos dicen la famosa paradoja o la famosa muletilla de que el habeas corpus no será utilizado para rebatir situaciones que sean analizadas en el ámbito de la justicia penal. Pero bueno, si es que el habeas corpus no puede entrar a analizar
ilegalidad en la detención, arbitrariedad en la detención, ilegitimidad en la detención, bueno, en materia penal, bueno, entonces, ¿para qué sirve el habeas corpus? ¿Y para qué el habeas corpus sirve incluso dentro de un proceso penal en donde se tienen que atender eso y donde se tienen que cuidar ese tipo de situaciones? Entonces, claro, los jueces nos señalan y nos dicen, yo no puedo entrar a realizar valoraciones que son propias del proceso penal, pero al final dicen, bueno, la sentencia por parte de los jueces de instancia que analizaron y validaron a través de lapsus de formalidad la actuación de fiscalía, el hecho de la boleta de detención con errores e inconsistencias como un error informático, no, sí estuvo bien motivada, sí estuvo bien analizada. Entonces, ¿qué mismo? ¿Pueden o no pueden entrar a analizar situaciones en el ámbito del proceso penal? Dos situaciones con las que quiero cerrar, y es situaciones que como abogado, docente y como ciudadano tengo muchísima preocupación. Primero, las garantías jurisdiccionales no están funcionando. Y no están funcionando por desconocimiento, por ignorancia y también por arbitrariedad de los jueces respecto a situaciones que desconfiguran por completo el ámbito de las garantías y dejan en completa desprotección a las personas. Y segunda situación, la influencia del poder político que llevan a que los jueces vengan a justificar situaciones injustificables, haciendo alusión a estas barbaridades que son insólitas. Yo no puedo pensar que un juez del más alto órgano de administración de justicia ordinaria reproduzca estas barbaridades. Es algo impensable, incuestionable, y la muestra de las graves afectaciones por la interferencia política en la administración de justicia. Hasta aquí mi análisis. Gracias, No sé, gracias, Santiago. Angélica, para completar nada más, los jueces dicen que en la última parte no se han acreditado hechos nuevos que permitan evidenciar hierros en la decisión apelada, sobre los cuales deba pronunciamiento esta sala de apelación. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que están diciendo los jueces es que era necesario que se produzcan hechos nuevos para ir al recurso de apelación. Eso es falso. Y me llama mucho la atención que los jueces de la Corte Nacional del ámbito administrativo no lo sepan. Entonces, o no lo saben, lo cual es gravísimo y significaría una grave incompetencia para ejercer el cargo, o lo están olvidando a propósito. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, estamos frente a una garantía constitucional. Es decir, como ya nos explicó Santiago, el juez de apelación entra a revisar todo, haya hechos nuevos o no hayan hechos nuevos. Pero además, estamos hablando de un principio que se llama doble conforme, que también nos explicó Santiago, que significa que es una garantía de la defensa que un tribunal de alzada revise lo que ha hecho el de abajo. Con esto, los jueces de la sala administrativa lo que están haciendo es violando el artículo 11, numeral 3 de la Constitución. Artículo que dice que no se puede exigir más requisitos de aquellos que están en la ley o en la Constitución para el ejercicio de un derecho o una garantía. Lo que están diciendo los jueces es inventando un requisito más, que haya hechos nuevos. Y ese es un requisito que no está ni en la Constitución ni en la ley. Por lo tanto, esta parte es violatoria del derecho nacional. Y esta sería razón suficiente para que la Corte Constitucional, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, llame la atención a la sala de lo administrativo o a cualquier otra sala de la Corte Nacional por no aplicar los principios constitucionales en garantías constitucionales. Gracias, Angélica. Santiago, si ni los hechos viejos, por así decirlo, puestos en su conocimiento, pueden analizar los peores hechos nuevos, entiendo yo. Solo una precisión quisiera que nos hagas, Santiago, respecto del derecho al doble conforme.
¿Cómo debe ejecutarse? ¿Qué debe hacer el Tribunal de Alzada efectivamente en una garantía constitucional para cumplir con el doble conforme? ¿Y cuál es la diferencia del doble conforme respecto del ámbito ordinario, por ejemplo, de los recursos que se tramitan con el COGEP? Perdón, en el ámbito de materias no penales, por ejemplo, sí existe el pedido o la disposición de que la fundamentación tenga que ser realizada por escrito. En el caso de que la fundamentación no sea realizada por escrito, bueno, se entiende no presentado el recurso de apelación. Pero eso es en el ámbito de materias ordinarias, de materias no penales, en el ámbito civil y laboral. Pero aquí estamos en garantías jurisdiccionales, en donde hay el llamado de atención a un juez de que se está produciendo algo sumamente grave y que requiere situaciones de orden rápido, célere y eficaz que atiendan esta situación. Ahora bien, yo quisiera que se tome en consideración el ámbito que ha sido diseñado para el doble conforme en materia de garantías jurisdiccionales, que vuelvo a insistir, requiere la revisión de toda la actuación del juez de instancia, de todas las alegaciones que fueron realizadas por las partes procesales, e incluso analizar situaciones que pueden ser hechos nuevos o hechos no nuevos o hechos imperceptibles que no fueron alegados por las partes, pero sí pueden ser apreciados por los jueces y bajo esa apreciación emitir su decisión. Y bajo esas consideraciones también cumplir con situaciones básicas. 86.2, informalidad, celeridad, no aplicación de formalidades que son comunes a otros procesos y que retardan. Y segunda situación, garantía del derecho a la defensa. ¿Cómo le acuso? Y eso es de Ripley. ¿Cómo le acuso a el recurrente de no fundamentar el recurso si no le doy la oportunidad de que se exprese, de que sea escuchado? Si no le llamo para decir cuál es su apreciación, por qué apeló, en qué consiste, para poder preguntar, repreguntar y analizar el fondo. Es muy fácil irse del primer argumento y decir, ¿saben qué? Esto no fundamentó, y tratar de desechar. Y llama la atención porque esos son jueces que incluso ya han sido llamados por la propia Corte Constitucional en la atención y han sido incluso llamados a que se inicie procesos disciplinarios porque no han actuado en otros procesos de habeas corpus aplicando los lineamientos constitucionales y las disposiciones constitucionales y legales. Entonces ya son jueces que tienen un antecedente de no aplicar los principios constitucionales y no aplicar la prolijidad que se tiene en una garantía jurisdiccional, y más en un hecho que es acusado como un hecho de persecución política. Gracias, Santiago. Efectivamente, quería poner en conocimiento como antecedente, hay que poner a la ciudadanía, a todos los que estamos también litigando y aplicando el derecho. En la sentencia constitucional 365-18-JH/21, la Corte Constitucional, al resolver en sede de revisión varios habeas corpus, resolvió el recurso que presentó un ciudadano en la provincia de La Suay, en la que este ciudadano privado de la libertad denunció que al entrar al centro de privación de libertad lo extorsionaron, le pidieron primero dinero para poder darle protección, ¿sí? Para poder brindarle seguridad, los propios reos en connivencia con los propios guardias del centro carcelario. Eso lo denunció él, lo denunció la esposa, a quien le llegaban mensajes pidiéndole $10,000. Como no entregó el dinero, lo pegaron, incluso lo violaron, el señor, y pedía un habeas corpus para ser trasladado a otro centro de privación de libertad donde tenga la seguridad necesaria. La Corte Provincial de La Suay dijo que los chats de WhatsApp, la versión del propio perjudicado, privado de libertad, no eran creíbles porque venían de él. Y la Corte Nacional, específicamente en ese momento el doctor Álvaro Ojeda, Iván Larco y Patricio Secaira, ¿sí? Son dos jueces que siguen
los últimos 2 jueces siguen en funciones en la Corte Nacional, señalaron lo mismo, ¿sí? Y confirmaron escuetamente. Y por eso la Corte Constitucional, en la sentencia que les he referido, señala en este párrafo 223 que la Sala Contencioso Administrativa no hizo esfuerzo alguno por examinar las graves vulneraciones a la integridad personal del señor Edmundo M. Se observa que la motivación, ¿sí?, escueta en la sentencia, que a su vez denota la reducida importancia a los hechos presentados y reprodujo las falencias de la actuación de primera instancia. Eso es gravísimo. ¿Cómo pueden jueces del más alto tribunal actuar de esta forma? ¿Cómo pueden proteger un derecho en esas condiciones? Obviamente no se puede. Luego, la Corte, en ese pie de página, señala que la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, repito, siguen en funciones estos 2 jueces, Iván Larco y Patricio Secaira, dice, negó el recurso de apelación mediante sentencia de 17 de septiembre de 2020 con el siguiente argumento. En el recurso de apelación presentado se menciona de manera general que la sentencia omite actuaciones jurídicas relevantes. Sin embargo, no se especifica cuáles actuaciones se refiere, no siendo posible para este tribunal de apelación determinar dichas actuaciones. Parecido a lo que nos están haciendo ahora, parecido. Es importante considerar los argumentos por los que se presenta la acción de habeas corpus, que la persona privada de libertad fue cambiada a otra celda en la que se encuentra custodiado. Además, conforme se menciona en la sentencia apelada, no pudo verificarse, conforme a las definiciones determinadas en instrumentos internacionales de derecho, que el señor sea víctima de tortura, ¿sí?, cuando habían pruebas necesarias para el efecto. Por eso es que la Corte Constitucional concluye, dice, esta Corte constató que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY y la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia no tutelaron adecuadamente el derecho a la integridad personal del señor Edmundo M. Por tanto, se deja sin efecto la sentencia de habeas corpus del proceso 01123-2020-00009. Y dispuso la Corte Constitucional en dicha sentencia remitir al Consejo de la Judicatura a fin de que proceda conforme al artículo 125 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el término de 60 días, a realizar las investigaciones necesarias a los jueces de la Corte Provincial y a los jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. ¿Es esto lo que ha ocurrido? ¿Ya hizo el Consejo de la Judicatura esa investigación? ¿Qué resultados hay sobre eso? ¿Ya hay sanciones? Porque una persona privada de libertad, gracias a la obsecuencia de estos jueces constitucionales que actúan como jueces constitucionales, estuvo violado su derecho a la integridad física, personal, psicológica. No sé qué les merece, qué opinión les merece aquello, compañeros, para finalizar ya quiero sus conclusiones. Sí, justamente era lo que yo me refería. Estos propios jueces que a través de argumentaciones paupérrimas nos rechazan el recurso de apelación de manera negligente, no dando el derecho a la posibilidad de ser escuchados, bajo valoraciones absurdas que incumplen los principios de los que se someten las garantías, ya han sido llamados la atención en situaciones que afectan también la integridad física de una persona. En este caso, bajo la sentencia a la que me referiría, estos jueces incluso hay la orden en la calificación del error inexcusable o la negligencia manifiesta por órgano superior de que se inicie el procedimiento disciplinario en el Consejo de la Judicatura. Perdón. No te escuché, Richie, ¿tenías alguna acotación? No, Santi, ninguna. Sigue, termina nomás. Sí, y justamente esta era la situación en la cual hacía referencia a que bajo la misma situación nos están prácticamente negando el recurso de apelación, frente a lo cual la Corte tendrá que pronunciarse y tendrá que nuevamente llamar la atención y promover en este caso el procedimiento disciplinario. Que existan jueces que no conozcan garantías jurisdiccionales es intolerable en un sistema democrático. Bueno, amigos y amigas, les quiero invitar a seguir escuchándonos en este canal. Es importante que se haga una reforma profunda a la justicia y al papel de la Fiscalía. Gracias por su atención.